A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es un programa que se transmite en directo, pero como se trata de un programa multiplataforma, también estará en Facebook Live y en YouTube, así que ustedes podrán estarlo viendo a cualquier hora del día o de la noche. Este es el programa Hablando nos entendemos. Porque esta es la condición esencial del ser humano, comunicarnos. Y a través del habla es que nos entendemos. Y qué gusto hacerlo hoy, 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna. Es que la UNESCO, hace algunos años, me parece que en 1999, declaró el 21 de febrero el Día Mundial de rendir homenaje, respeto a la lengua materna. Y para la mayoría de los ecuatorianos, la lengua materna es el español. Aunque en el Ecuador se hablan 14 idiomas, porque además del español se habla el quichua, la lengua materna de muchos de los hermanos ecuatorianos es el quichua, o también puede ser el shuar, o el cofán, o el sáchila, o el chachi, a los indígenas que antes llamábamos cayapas, que son los chachis que viven en el norte de la provincia de Esmeraldas, y muchas otras lenguas. Ojalá algún día podamos dedicar un programa a las lenguas que se hablan en el Ecuador. Pero este programa va a estar sobre todo destinado a hablar de la lengua española, de la lengua que hablamos la mayoría de los ecuatorianos. Y como hablando nos entendemos, vamos aquí a tratar de algunos de los temas. Habrá novedades, noticias, corrección de textos. Habrá también entrevistados y precisamente hoy vamos a tener a la doctora Susana Cordero, que es la directora de la Academia de la Lengua, para que nos explique lo que hace esta importante institución. Así que bienvenidos a este programa y arrancamos con algunas novedades. Noticias de la lengua y la cultura. Muy bien, y ahora hablando de novedades, quiero hablarles de este libro, precisamente de un académico de la lengua, Solo de Mujeres, de Marco Antonio Rodríguez. Como ven, es un libro de esos libros gruesos y bonitos, ilustrados con muchas pinturas, dibujos y representación de las obras de las que trabaja. ¿Por qué se llama Solo de Mujeres? Porque este es un libro escrito por Marco Antonio Rodríguez para hablar precisamente de las artistas mujeres más destacadas de los últimos años en el Ecuador. Así que les recomendamos Solo de Mujeres. Y no voy a ser modesto, también voy a presentarle una obra reciente que la escribí yo. Este es un libro que se llama El Poder del Entusiasmo, que es un libro sobre los 10 años de la organización barrial del Quito Tenis. Una historia de estos 10 años de organización y cómo a través del entusiasmo de los vecinos se ha podido continuar con una serie de trabajos. Y ahora nos vamos a nuestro siguiente segmento. Hablando nos entendemos. Y en este segmento les presentaré las novedades de la Academia de la Lengua. Ayer se realizó un acto muy emotivo, una cosa muy cordial y cariñosa, recordando a Hernán Rodríguez Castelo, el gran intelectual que fue subdirector de la Academia de la Lengua y que falleció hace un año. Este acto, en que se le presentaron 2 nuevos libros de Hernán, es decir, él dejó tanta obra que ahora salieron 2 libros de él: García Moreno por sí mismo, lectura hermenéutica de una correspondencia, y otro libro sobre Miguel Riofrío,
El hombre y el escritor. En el próximo programa, la siguiente semana, reseñaremos, esperamos que con video, cómo fue ese acto de la Academia de la Lengua. La vida de la Academia. Bienvenidos a nuestro segundo segmento del programa, que es la vida de la Academia, para lo cual tendremos entrevistados aquí en el estudio a los académicos de la lengua y a otras personas de la cultura ecuatoriana. Y nuestra primera entrevistada es un personaje de excepción, la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la primera directora mujer que tiene este organismo, que es, como decía antes, el más antiguo del país. La segunda Academia de la Lengua de haberse formado en América. ¿Es así, Susana? Bienvenida. Así es, exactamente, Gonzalo, pero yo quiero comenzar con unas palabras que yo creo que van a gustar mucho más que lo que yo pueda decirles. No, pero adelante. Permítanme, en una de sus memorables páginas, Azorín cuenta cómo los viejos hidalgos del Toboso reafirma la procedencia de Miguel de Cervantes. Miguel, como lo llaman, de pura confianza, y si no pugnan por atribuirle el mismísimo Toboso como su lugar de nacimiento, sí se lo atribuyen al abuelo de Miguel. Sí, era manchego, dice don Jesús. Era manchego, añade don Emilio. Ya lo creo que lo era, exclama don Diego, levantando la cabeza y saliendo de sus remotas ensoñaciones. Y don Silverio agrega, dando una recia voz, pero váyales usted con esta noticia a los académicos. Y la gran palabra ha sido pronunciada. Los académicos, ¿habéis oído? ¿Os percatáis de toda la trascendencia de esta frase? En toda la Mancha, en todos los lugares, pueblos, aldeas que he recorrido, dice Azorín en 1905, he escuchado esta frase, dicha siempre con una intencionada entonación. Los académicos hace años, no sé cuándo, decidieron que Cervantes fuera de Alcalá de Henares y no de Alcázar de la Mancha. Desde entonces, poco a poco, entre los viejos hidalgos manchegos ha ido formándose un enojo, una ojeriza, una ira contra los académicos. Y hoy en Argamasilla, en Alcázar, en el Toboso, en Criptana, se siente un odio terrible, formidable contra los académicos. Y los académicos no se sabe a punto fijo lo que son. Los académicos son para todos algo como un poder oculto, poderoso y tremendo, algo como una espantable deidad maligna que ha hecho caer sobre la Mancha la más grande de todas las desdichas, puesto que ha decidido, con sus fallos inapelables y enormes, que Miguel de Cervantes Saavedra no ha nacido en la Mancha. Los académicos, dice don Emilio con profunda desesperanza, no volverán de su acuerdo por no verse obligados a confesar su error. Un excelente párrafo de Azorín, un escritor español, que cuenta de una manera bastante cómica lo que hacen los académicos. Los académicos se reúnen, discuten, los académicos señalan incluso dónde ha nacido Cervantes y tratan de ponerse de acuerdo sobre algunos de los usos del idioma. Entonces, Susana, más en concreto, ¿qué hace la Academia Ecuatoriana de la Lengua? Bueno, pues yo creo que a partir de esto podríamos decir que las academias se ocupan de la palabra, y al ocuparse de la palabra, de las palabras, de cómo hablamos, de cómo deberíamos hablar, de cómo escribimos, al crear textos para la escritura, al haber instituido una verdadera actitud panhispánica, es decir, de todas las academias al unísono para las distintas obras, comenzando por el Diccionario General, al cual todos tenemos acceso a través de un clic en Internet. Las academias precisamente son las instituciones que, al ocuparse de la palabra, se ocupan de aquello que de manera esencial corresponde a los seres humanos. Y esto quizá nos da la fama de autoritarios, porque al registrar
en el primer gran diccionario que creó la Real Academia Española, que vio la luz en 1736, tardó como 20 años su redacción. Lo que hizo es registrar aquellas palabras y aquellas expresiones que los académicos entendían que verdaderamente debían formar parte de la lengua, y sin duda quedaron fuera del diccionario muchas otras. Sin embargo, Gonzalo, muchas de estas palabras que quedaron fuera del diccionario han ido incorporándose después. Porque en realidad ahora la academia no hace de juez supremo. Esto vale y esto no vale, ¿no es cierto? Porque todo vale en la lengua. Efectivamente. Finalmente, ahora las academias son democráticas y aceptan el uso que dan los hablantes. Bueno, las academias han sido siempre democráticas, permíteme que te diga. Nunca han impuesto el uso, y tú tienes toda la razón. Es el uso el que se impone ante las academias, y las academias van recogiendo ese uso. Bien sea el uso regional, como el caso de los diccionarios de ecuatorianismos, de paraguayismos, de peruanismos, o el uso general del español estándar, que es aquel en que todos coincidimos. En este sentido, al registrar el uso en los diccionarios, tiene también que registrar ciertas normas de uso, porque es evidente que si no hubiera esas normas, si no tuviéramos una gramática, si no conociéramos y domináramos el funcionamiento de nuestra lengua, su ortografía, la puntuación, su sintaxis, no podríamos entendernos. Por tanto, yo ahora creo, al contrario de los académicos de Argamasilla, que tanto discutían, los llamo académicos por darles este mismo título, que estoy segura de que desde la tumba lo aprueban, en Argamasilla y en La Patria de Dulcinea del Toboso, en el Toboso, estos académicos que creían que las academias, mejor dicho, la Real Academia, les había quitado el privilegio de ser la fuente real del nacimiento de los ancestros de Cervantes. Entonces, claro, tenían esa indignación muy grande, porque de todas maneras la voz de las academias es una voz que cuenta. Al contrario, sin embargo, de esos académicos que contaba Sorín y que leyó Susana, los académicos se preocupan mucho del uso e investigan el habla popular, recogen palabras, tanto es así que hay un diccionario de ecuatorianismos de 2 tomos de Carlos Joaquín Córdoba, que fue director, también director de la academia, ¿no? Muy querido, un gran lexicógrafo, autodidacta, un hombre excepcionalmente cálido. Pero yo quisiera aquí hacer notar un pequeño detalle. Si en el diccionario general se registran ciertos ecuatorianismos, ciertos peruanismos, ciertos argentinismos, hay cosas que no pueden registrarse. Algo tan típico en nuestra habla como el dame haciendo, no seas malito, no puede registrarse por una sola razón, porque nunca podrá pertenecer al español general. Eso no quiere decir que hagamos mal al emplearlo, no quiere decir que no sea una sintaxis muy peculiar, que además denota una peculiar idiosincrasia. Que viene del quichua, ¿no? La forma de la construcción de dame haciendo viene probablemente del quichua. El uso extremado del gerundio procede del quichua, como el mandar diciendo, dejar cerrando, son una sintaxis de procedencia quichua. Dame trayendo. Claro, pero que nunca pertenecerá al español general. Lo que no quiere decir que los académicos, digamos, horror, como no, quizás sí podía pasar al antes principio. Era, ¿no? Claro. Hoy se acepta, si es el uso, pero se recomienda, señores, este uso no le van a entender a usted si va a Colombia y quiere hablar de esta forma, porque no pertenece, al español general. Así es. Esto es muy importante, y por eso es que ahora las academias tienen una asociación de las academias que están en constante contacto, y se elaboran estos diccionarios panhispánicos, es decir, para todos los del habla española, y ahí se señalan los particularismos. Esta palabra se usa en Paraguay o en Chile y no se usa en el resto de los países.
Susana, ¿cuántos miembros tiene la Academia Ecuatoriana de la Lengua y cómo se los elige? La verdad es que no he contado últimamente. Creo que tenemos alrededor de 14 o 15 miembros de número, unos 7 u 8 correspondientes. Se los elige a través de una solicitud de 3 académicos de número firmada en una carta muy seria, pero evidentemente a partir también de cualidades como haber escrito, como mostrar su aprecio por el idioma, como ser una persona, un estudioso de la lengua, una persona que se expresa bien, que contribuye a que todos nos expresemos bien, y generalmente son escritores, lingüistas, lexicógrafos, las personas que forman parte de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de las academias de la lengua en general. A lo largo de estos programas podremos ir conociendo a esos académicos que han sido elegidos, como nos ha explicado Susana, por un sistema que se suele llamar de cooptación. Es decir, el propio cuerpo que existe va llamando a nuevas personas a que se incorporen, primero como miembros correspondientes, el nivel en el que está su servidor, y luego pasan a académicos de número, que es cuando a lo largo de los años han seguido demostrando ese amor por la lengua, esa dedicación a la propia academia, esos trabajos que trascienden al público y entonces ascienden a este nivel que decía Sorín de la palabra académicos, que a veces suena un poco rimbombante, pero que no es sino un título de consagración al amor por la lengua española. Yo quisiera añadir algo respecto de la institución que tú nombraste y que es central en este momento, la Asociación de Academias de la Lengua. En principio existía la Real Academia Española y cada una de las academias americanas que se fueron fundando a lo largo de los años. Yo decía que era la segunda, ¿no? Sí, la exactamente, la Academia Ecuatoriana, la segunda academia fundada en América en 1874. Pero bien, a partir de 1871, cuando se funda la primera academia americana, que es la Academia Colombiana, se van fundando hasta recientemente las academias de la lengua española. La última es la Academia Ecuatoguineana de la Lengua, el único país cuya lengua oficial en África es del español, es Guinea Ecuatorial, recientemente fundada. Pero también existe, Gonzalo, una academia norteamericana de la lengua española. De la lengua de los Estados Unidos, exactamente, ¿no? la Academia Española. Norteamericana de la Lengua. Porque no olvidemos que en los Estados Unidos, incluso con Trump no puede evitar que haya 50 millones de hablantes del español. A veces entonces, no un español tan correcto, ya muy contaminado, digamos, a veces del inglés, ¿no? Claro, en esta contaminación, además de índole muy distinta, porque cada hablante lleva su propia habla, digamos así, y luego combina con el inglés, y es el Spanglish, que hay muchos Spanglish, pero en rigor, precisamente por eso es fundamental la presencia de la Academia Norteamericana de la Lengua. Muy bien, pero creo que vamos a tener que terminar, Susana. Vamos a seguir conversando y vas a volver a estar invitada aquí en este set, pero ahora nos vamos a tener que ir a nuestro último segmento. Muchas gracias, Susana. ¿Alguna cosa final? No, solamente decir que la Asociación de Academias de la Lengua, fundada en 1951 en México, reúne a todas las academias para los trabajos comunes, todos los libros que hoy se editan, todos los libros sobre el español, incluido uno que se presentará próximamente en Quito, que es el Diccionario Jurídico del Español, son panhispánicos, es decir, realizados por todas las academias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bienvenida siempre, Susana, y nos vamos a nuestro último segmento. Muchas gracias. El autor de la semana. Muy bien, y ahora vamos a nuestro tercer y último segmento. En este caso lo dedicamos al principal autor de la lengua española, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién fue Miguel de Cervantes Saavedra?
el gran escritor español que nuestra entrevistada hace un momento nos explicaba, nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en Madrid en 1616. Él fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo. Está considerado, como les decía, la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, más conocido como El Quijote, que es, como muchos críticos lo han dicho, la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se lo ha dado el sobrenombre del príncipe de los ingenios, o sea, el máximo de los ingenios. Ahí hay un retrato de Miguel de Cervantes hecho por un contemporáneo de él, justamente en la época en que él estaba. Un hombre de barba, un hombre que había tenido muchas experiencias en la vida. Su obra principal, como dijimos, es El Quijote. En esta novela, que es la cumbre de la literatura española, que apareció su primera parte en 1605 y la segunda en 1615, y desde el comienzo tuvo un éxito extraordinario. Se tradujo en vida de Cervantes, ya se tradujo a otros idiomas y luego se ha traducido a todas las lenguas conocidas. Al comienzo, Cervantes lo que quería era burlarse de la literatura caballeresca, y por eso El Quijote es un hombre que se vuelve loco de tanto leer los libros de caballería. Pero luego la novela se convierte en una novela polifónica, es decir, en que hay varias voces que hablan, y más bien es una reflexión sobre la importancia de la vida, la importancia de ir derecho por la vida, de tener ideales, de afrontar con valentía cualquiera de los obstáculos que uno tenga en el camino, representado por el Quijote y por lo que él ve como enemigos suyos a los que enfrenta sin dudar. Ahí hay una pintura de Honoré Daumier, un pintor francés, de precisamente el Quijote en su caballo Rocinante yendo con su lanza y con su escudo por los caminos en esa época. Las cualidades de la obra del Quijote es que es sumamente original. Se burla de los libros de caballería, pero empleando este género que ya estaba declinando, que ya estaba destinado a desaparecer, creó un género completamente nuevo. Se dice que es la primera novela moderna. Yo les decía, es una novela polifónica. En la época es una especie de canto épico, pero escrito en prosa y con mucho humor, con mucho sentido del humor. Ya Lope de Vega había mostrado poco respeto para los clásicos, para los sistemas de escritura clásicos, y lo mismo hace Cervantes. La novela realista del siglo XIX y la de comienzos del XX debe muchísimo a Cervantes, la de todas las lenguas, porque esta es la primera invención moderna. Por otra parte, otra gran obra de Cervantes son las novelas ejemplares, y ahí muestra su característica de gran escritor, porque hace varios tipos de novela, experimenta con tipos de novela como una novela bizantina, una novela policíaca, una novela de diálogo, una novela de burla, una novela en que los animales son los personajes. Es decir, en estas pequeñas novelas que junta en este libro que se llama Las novelas ejemplares, son unas pequeñas novelitas pequeñas, pero hace una demostración de su ingenio y de la influencia que ha tenido en la literatura mundial. Con esto terminamos el programa de hoy. Esperamos verles la próxima semana y encontrarnos en Facebook o en YouTube. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos,
un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,